Salam alaikum a todos, bienvenidos a una charla de presentación de los talleres Madrasa Rabbani 2024. Alhamdulillah, estamos muy honrados de tener un profesor hoy que se integra al staff de nuestra madrasa, que es Sidi Asme Bermejo. Recién le contaba fuera de cámara que a todos los profesores, a todas las personas que le decía que Sidi Asme iba a estar en la madrasa, me decía Mashallah, la verdad que es un gran privilegio. Sé que es una persona muy solicitada y también tiene muy bajo perfil y se avergüenza a medida que yo digo eso, pero bueno. Es justo decirlo, es una persona que estaba leyendo y releyendo su biografía y su currículum, nació de padres conversos, Mayalá, y se educó desde muy pequeño en madrasas de Marruecos, tuvo el privilegio, Mayalá, de estudiar en la Universidad de Carawín, la primera universidad de la historia de la humanidad, si mal no recuerdo, fundada por una mujer, para que la gente no diga que en el Islam a las mujeres se las relega. Fue fundada por una mujer, ahora sí nos contará un poco más. Fue imán Hatib de la mezquita de Granada, Mayalá, y desde el 2019, hace unos 5 años, está afincado en Barcelona, donde da cursos de toda clase y recién me contaba la actividad y la demanda que tiene de cursos y de charlas, ya ahora en Ramadán, que tiene que visitar 3 mezquitas casi al día. Daba una prueba de lo necesario que es tener alguien como Sidi el Ustad Ahmed Bermejo con nosotros. Así que bienvenido, Sidi, salam alaikum. Walaikum salam, rahmatullah. Nada, bienvenidos a todos. Para mí es un auténtico honor, es un auténtico placer el poder compartir este espacio con todos ustedes. Lo único que puedo hacer es esperar y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que este curso que iniciaremos pronto, inshallah, sea de beneficio para todos y yo con muchas ganas de empezarlo porque es un honor y es un privilegio cualquier tipo de curso, cualquier tipo de dirigir, ¿no? Poder hablar acerca de Allah subhanahu wa ta'ala y de su mensajero sallallahu alaihi wasallam en cualquiera de las vertientes de nuestro din para mí es un honor y un privilegio, pero especialmente poder hacerlo del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparte del honor y del privilegio, se suma un sentimiento más que es el placer. Es un auténtico deleite y un auténtico placer para mí y un auténtico regalo el poder hablar de el mejor de la creación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así que espero inshallah que sea de beneficio para todos. Alejandra, sí, bueno, no introduje el taller, te introduje a ti y no introduje el taller. Lo que va a dar por primera vez en la Madraza es un curso, en principio anual, sobre la sira profética, la vida de nuestro profeta, pasea con él, pero no de un modo, y eso lo vamos a entrar un poco ahora en detalle cuando le preguntemos, no de un modo solamente biográfico, sino de un modo mucho más profundo. Y lo primero que te quiero preguntar, sí, es, cuéntanos un poco cuál es la propuesta de hacer un curso tan largo que abarque la vida de nuestro profeta. Bueno, la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam se puede abarcar o se puede estudiar desde diferentes prismas. Se puede estudiar desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista de la jurisprudencia. Se puede estudiar también desde el punto de vista que iría unido a la jurisprudencia, que sería, por ejemplo, el punto de vista del fiqh, perdón, del tafsir del Corán. También se puede estudiar desde el punto de vista meramente biográfico en cuanto a su vida, desde el nacimiento hasta su muerte, contando los sucesos más destacados que ocurren. También se puede abordar desde un punto de vista de tratar de, a través de esos sucesos que van ocurriendo a lo largo de su vida, tomar lecciones para aplicar nosotros en nuestra vida. Y a mí, lo que me gusta, sobre todo en un curso, ¿no? Que alhamdulillah podemos dedicarle todo este tiempo y todo tiempo que le dediquemos siempre va a ser una injusticia porque siempre nos vamos a quedar cortos, es unir estas dos últimas facetas que hemos mencionado, ¿no? La parte de su historia, la parte de cuáles son los sucesos más importantes que ocurren en esa vida del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero uniéndolo a qué significa eso para nosotros en nuestra actualidad. Porque cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos habla en su libro de que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ, realmente en el mensajero de Allah tenéis un hermoso ejemplo. Ujú. Pues ese ejemplo tan hermoso para nosotros, ¿cómo podemos tomarlo realmente como ejemplo si no lo conocemos? Igual el objetivo, llamarlo así, el objetivo de este curso es conocer al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam para con ello tomar lecciones, para tomar ese modelo vivo, entre comillas, de cómo aplicarlo realmente en nuestra vida, en nuestro día a día, en las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, buscamos que ese ejemplo y ese modelo del profeta sallallahu alaihi wasallam que esté vivo y esté presente entre nosotros, no el que es un personaje histórico, el personaje Claro. más influyente y más extraordinario histórico desde el punto de vista histórico que ha habido en la historia de la humanidad, sino
humanizarlo en el sentido de qué podemos obtener de todo ello Mm, para tratar de aplicar en nuestra vida, centrándonos mucho, por ejemplo, en su modelo en cuanto a carácter, mm. en cuanto a comportamiento, en cuanto a cualidades, todos esos aspectos que son tan vitales de la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam, cómo somos capaces de aplicarlo, qué lecciones podemos tomar de ello para aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué conseguimos al final? ¿Cuál es la intención? Es conocerle y sin ninguna duda es tan apabullante, es tan impactante, es tan atrayente el profeta sallallahu alaihi wasallam que cuanto más lo conoces, sin ninguna duda, en tu corazón va a ir surgiendo cada vez más un amor real y sincero hacia él sallallahu alaihi wasallam. Entonces, poder tener Mashallah. ese modelo, ¿no? Estoy atravesando esta situación en mi vida. Mm, Ante esta situación, bueno, ¿cómo actuó el profeta sallallahu alaihi wasallam ante una situación similar? mm. Porque es lo que muchas veces no comprendemos. Si Allah nos dice que el mensajero sallallahu alaihi wasallam es un ejemplo para nosotros, lo que significa es que en todas las situaciones que atravesemos en nuestra vida vamos a encontrar un reflejo en el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces empaparnos, impregnarnos, atraer a nosotros ese modelo para, con el permiso de Allah, poder aplicar esa reacción en nuestra vida y luego el objetivo principal, pues si Allah lo permite, es llenar nuestros corazones de amor hacia él sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, amin, alahumma amin. Tú me decías fuera de cámara cuando charlábamos de este curso, me decías, mira, la sira profética es la madre de todas las ciencias islámicas. Un poquito lo has contado, pero puedes ampliar un poquito más esta idea, porque claro, uno dice, bueno, solamente una biografía del mejor ejemplo de humanidad, pero tú dices, no, esto todavía tiene otro nivel que algo simplemente biográfico. Sí, como decimos, es el origen de todas las ciencias islámicas. O sea, cualquier tipo de ciencia islámica, cualquier vertiente, ¿no? Las ciencias islámicas son como un océano, como muchos afluentes que surgen de un mismo lugar. Y ese mismo lugar es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas esas ayat del Corán, todos esos versículos del Corán que muchas veces causan duda al leerlos, ¿no? Que Mm, pueden, una primera lectura fría sin más, te puede sorprender con el conocimiento de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, conocimiento de la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, te clarifica en qué momento, en qué situación, en qué contexto esta ley ya fue revelada. Y claro, entonces ese primer impacto que te puede haber causado ese versículo se sosiega y se tranquiliza. Todo mashallah. lo que es el conocimiento de la jurisprudencia, el conocimiento del fiqh, del derecho islámico, ¿en qué tiene su origen? Tiene el origen, evidentemente, las dos fuentes principales son el Corán y la Sunna. ¿Qué es el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino él que lleva a cabo la sunna? O sea, la sunna se remonta a él, pero, y esto mucha gente lo olvida, ¿acaso no es él ese Corán andante, como lo Claro. describía su mujer Aisha? ¿Acaso él no es el ejemplo de la puesta en práctica del Corán? La lengua árabe, también en la Sira encontramos referencias a el origen de la lengua árabe. Cualquier ciencia, realmente cualquier ciencia, de lo llamado así, el espectro de las ciencias islámicas, tiene su origen en el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sea en cuanto a su vida o ya sea en Mm, cuanto a su mensaje y su transmisión. Entonces, por eso siempre se dice, ¿no? Y a mí me da mucha tristeza, incluso, ¿no? El que la gente, que Allah ilumine los corazones, ¿no? amin. Considere la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam como una ciencia menor. No, Mm, no, es necesario estudiar aqida, es necesario estudiar claro. fiqh, es necesario estudiar purificación, tasquía, es necesario, y te mencionan un montón de ciencias. Pero ¿acaso la puesta en práctica y la ejemplificación viva de todas esas ciencias no es el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lo es, Mashallah. sin duda alguna. Entonces, por eso es necesario volver a su vida. No llorar. Y la gente que te dice, bueno, yo leí tal libro, leí el libro La biografía de Martin Links, ya es suficiente, o leí dos o tres libros, es suficiente. Tú le dices, no, 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 con eso no es suficiente. ¿Por qué le dices, es necesario avanzar un poquito más? Siempre, siempre es Mm, necesario avanzar un poquito más. Esos libros, ¿no? Tan conocidos, la biografía de Martin Links, uno del que la gente habla mucho es Ar-Rahiq al-Maktoum, el néctar sellado, también está muy mm, publicitado y bueno, muy publicitado por según qué sectores, ¿no? Es muy accesible. Todos los claro. libros son gotas en medio de un océano. Y entonces sí, son buenos y son necesarios. Hay que leerlos, hay que estudiarlos. Más extenso todavía, la Sira de Ibn Hisham, también muy conocida, muy Mm, extensa. Pero todo ello
necesita ese, vale, no dejan de ser todos esos libros, libros históricos, libros Mm. que narran historias y sucesos del mejor de la creación, sallallahu alaihi wasallam. Ahora, cómo esos sucesos, cómo esas historias impresionantes que hacen que los ojos se te llenen de lágrimas y que el corazón Ujú. empiece a palpitar cada vez más leyendo esas historias, que te introduce por completo en ellos. Vale, pero de esas historias, de esos sucesos, ¿qué obtengo? ¿Qué saco Claro. para mí? ¿Qué obtengo para mi vida? ¿Qué me hace mejorar? ¿Acaso nuestro Ujú. camino no es un camino de mejora hacia Allah subhanahu wa ta'ala? Entonces, no dejarlo en el mero papel o mero libro, sino cómo ese ejemplo lo llevo a la práctica en mi vida, inshallah. Mashallah. Una vez escuché un sohbet del Sheikh Hansa Yusuf que me gustó mucho lo que decía. Dice, uno de los grandes milagros de nuestro din, más allá del Corán, más allá de la vida del profeta, son los sahabas mismos. Es decir, la transformación de los sahabas es un milagro por cada uno de esos sahabas, ¿no? De Umar, cada uno de ellos vivió una transformación sideral, radical, producto de estar cerca del mejor de la creación. Ibn Hazm, si no recuerdo mal, era el que decía, Ibn Hazm o Ibn Hajar, se me ha ido ahora mismo, ¿no? Uno de los grandes ulama decía, si Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam solo tuviera como milagro sus compañeros, sería suficiente milagro para Mashallah. atestiguar su profecía. Por eso, por la transformación que consiguen ellos, por la transformación que consigue de una gente que es una realidad que presente entre los Quraysh en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam y un poco antes, gente que enterraba con vida a sus hijas, Ujú. ¿vale? Enterraba con vida a las niñas recién nacidas, a una gente que acaban compitiendo entre ellos por a ver quién se hace cargo, por ejemplo, de la huérfana de Sayyiduna Hamza ibn Abdul Mashallah. Muttalib. De cómo Mashallah. es gente que, además se usa mucho ejemplo, ¿no? Que beben alcohol como bebían 5 veces al día, a postrar su frente con sinceridad ante Allah subhanahu wa ta'ala 5 veces al día. Todo eso es lo que podemos llamar, ¿no? Abrir el corazón a la luz del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es lo que pretendemos. Eso es lo que siempre buscamos, o lo que intentamos buscar, si luego Allah lo concede o no, eso depende de Allah subhanahu wa ta'ala, lo que intentamos buscar con el estudio de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abrir nuestros corazones a ese ejemplo y luego, si Allah nos los quiere iluminar con esa luz y con ese ejemplo, poder llevarlo a la práctica en nuestra vida y poder sufrir, ¿no? Esa transformación, esa mejora, esa cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Cuéntanos, sí, de cómo va a empezar tu curso, desde dónde, cuál es el punto de partida, qué es lo que va a encontrar este año. Estamos pensando en un curso grande, todavía no tenemos delimitado, pero en principio va a ser un año, un primer nivel. Cuéntanos un poco qué contenido va a haber o qué es lo que tienes en mente de esa trayectoria. Ujú. Bueno, claro, como he dicho antes, es un océano, ¿vale? Y lo tengo un poco en mente, pero la idea es, el primer año es, podemos llamarlo así, y nosotros empezaremos, y lo que Allah tenga escrito para nosotros será lo que llegará. A lo mejor ahondaremos un poco más en una fase que en principio no teníamos o no tenía yo tan claro ahondar acerca de ella, pero la situación a lo mejor lo requiere. Pero como me gusta soler estructurar la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es la primera parte, podemos llamarlo hasta la hijra, hasta Ujú. la emigración. Es decir, y ahí entra. ¿Qué es Mecca? ¿Qué hay en Mecca? ¿Qué se encuentra el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando llega a Mecca? ¿Qué se encuentra el mensajero sallallahu alaihi wasallam cuando nace en ese conocido como Año del Elefante? ¿Cuál es el Mm. contexto económico, político, social, ¿no? Conocer religioso, evidentemente, conocer un poco todo ello, conocer un poco la historia, sin entrar en demasiado, de Quraysh, de por qué los árabes y por qué Quraysh, por qué la Claro. península arábiga, por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido ese lugar. Entonces, todo eso entra dentro de esa primera fase, antes del nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego bueno, esa infancia y juventud del profeta sallallahu alaihi wasallam, realmente el conocimiento que tenemos de ello es bastante escaso. Son algunos sucesos que iremos relatando porque nos darán una idea de cuál es en esa infancia, juventud, primera madurez, la posición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre su gente en Mecca. Y luego, dentro de ese primer bloque, entra también desde el momento en el que pasa de ser Muhammad ibn Abdullah o Muhammad Yatimu Quraysh, el huérfano de Quraysh, como le llamaban, a ser Muhammad o Rasulullah, que es ese comienzo de la revelación cuando se convierte en mensajero, sallallahu alaihi wasallam, hasta la hijra, ¿vale? Entonces, el primer bloque es desde historia
árabe, si lo queremos llamar así, Claro. sin entrar demasiado, ¿no? Historia árabe hasta la hijra, hasta la emigración de Mecca a Medina. Y la segunda fase, que es siempre mucho más extensa, porque a pesar de ser más corto en el tiempo, tenemos muchísimos más detalles, ya sería desde la hijra a Medina hasta el final, hasta el encuentro del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con su Señor, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Es muy lindo lo que decías de que es un ejemplo que uno tiene que actualizar y también uno ve en los dichos del profeta, pasa con él, que vaticinaba cosas que vemos a diario, ¿no? Es decir, uno lo ve presente en hadices donde anticipaba esta época que estamos viviendo ahora, ¿no? Todo lo que lo que vivimos, que la gente se asombra, el profeta ya lo había visto, o sea, es una persona que no solamente está actualizada, sino que se ha anticipado siempre a cada uno de los tiempos que han corrido. Por eso es un ejemplo válido para todo tiempo y todo lugar. Mashallah. Por eso no, por eso decimos, no, es aquel, sallallahu alaihi wasallam, que por mucho que en 1400 años de vida más, ya que ya ha tenido, ¿no? 1445, 1400, bueno, eso desde la Hijra, ¿no? 1400, pues los años que haya vivido, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en todos esos años, desde su nacimiento, desde su fallecimiento hasta hoy, todos esos años que hayan pasado, la gente ha bebido de él, y ha bebido de sus enseñanzas, y ha bebido de su modelo, ha bebido de su aprendizaje. Por mucho que se haya bebido, no se ha desgastado. Por Mashallah. mucho que se haya escrito, no se ha desgastado. Por muchos libros que se hayan escrito de él, no te aburres de él, sallallahu alaihi Mashallah. wasallam. Entonces, sus enseñanzas, basadas en el Corán, evidentemente, por eso el Corán también es ese libro intemporal, que es válido para todo tiempo y todo lugar, su modelo es válido para todo tiempo y todo lugar. Sus enseñanzas, su carácter, su comportamiento es válido para todo tiempo y todo lugar. Y por eso un profesor me decía, ¿no? Decía, es aquel que por mucho que se beba de su fuente, hablaba así metafóricamente, por mucho que se beba de su fuente, jamás se agota, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mashallah. Es impresionante también cómo en tiempos donde todo entra por los ojos, ¿no? Que nuestro profeta no haya reproducción, o sea, que no entre por ese lado, ¿no? Nuestro profeta, a diferencia de lo que hizo el cristianismo con Jesús o mismo el judaísmo con sus profetas, ¿no? Es muy raro contarle ese amor a la gente que le entra, sigue entrando todo, ¿no? La belleza y el amor por los ojos, ¿no? En estos tiempos que todo es ver para creer, amar primero hay que ver, nosotros no vemos, ¿no? Y sin embargo, como decías al principio, cuando uno empieza a informarse de la vida del profeta, hay algo realmente de luz que te entra a otro nivel y es realmente transformador. Es, es lo que entra en el corazón, sallallahu alaihi wasallam. O sea, Alhamdulillah. nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala, a los sahaba, a los compañeros y compañeras del profeta sallallahu alaihi wasallam, les dio el enorme regalo de contemplar y de ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para algunos, el solo verle era lo que sosegaba sus corazones. Hay muchas anécdotas, por ejemplo, de un sahaba que se llamaba Thauban, que Allah esté complacido con él, Amén. que era un hombre que estaba tranquilamente en su casa y de repente empezaba a inquietarse, empezaba a intranquilizarse, algo dentro de él empezaba a moverse, no empezaba a ponerse nervioso por lo que fuera. Y entonces lo único que le tranquilizaba y lo sosegaba era ir y aunque fuera a lo lejos, poner sus ojos en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y Allah Mashallah. le concedió ese regalo y que inshallah Allah nos lo conceda a nosotros. Amén. Inshallah. Pero de repente, Thauban, hay unos días en los que está ausente. Nadie sabe de él. Nadie sabe. Y era un hombre que tenía, incluso hay transmisiones que dicen que era como servidor del profeta sallallahu alaihi wasallam. Está ausente, nadie sabe de él. Y pasan unos días hasta que vuelve a aparecer. Y aparece como aquel que ha padecido una gripe, que ha cambiado, está más delgado, ha cambiado el color de su cara y todo. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta, oh Zaubán, ¿qué te ha hecho cambiar? ¿Qué te ha hecho mudar? ¿Qué enfermedad has padecido? Y dice, ya Rasulullah, oh mensajero de Allah, no he padecido ninguna enfermedad. No me ha asolado ningún mal físico. Dice, lo que pasa es que el otro día estaba en mi casa, tranquilamente reflexionando con mis cosas. Y de repente me puse a reflexionar, oh mensajero de Allah. Y me dije a mí mismo, si yo en esta vida soy incapaz de pasar un tiempo sin ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, empecé a pensar en la próxima vida. Y dije, si a mí Allah me lo concede, como mucho entraré, y esta es la humildad también requerida, ¿no? En un nivel muy básico del jardín, si Allah me lo concede. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estará en el lugar más elevado del jardín. Y decía Zaubán, ¿y qué sentido tiene una vida infinita, con todos los deleites, regalos y goces del jardín, aunque sea en el nivel más bajo, Mm. si no es contemplando al mensajero sallallahu alaihi wasallam? Mashallah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue incapaz de responder a esto. Fue incapaz de responder a esta pregunta. Tuvo que acudir Jibril alaihi salam, enviado por Allah subhanahu wa ta'ala con la revelación, con la ayah que dice
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Diciéndole quien obedezca a Allah y al mensajero, esos estarán en la compañía de los que Allah ha favorecido entre los profetas, los veraces, los justos y los mártires, y qué excelente compañía. Entonces, Allah no nos ha concedido a nosotros el regalo que le concedió a Zaubán de cada vez que se intranquilizaba ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nos ha concedido su legado, su ejemplo, su modelo, que cada vez que nos intranquilicemos, que estemos nerviosos, volvamos a la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso, Mm, el Qadi Ayad, ¿no?, escribe su famoso libro Ash-Shifa. Ash-Shifa es la curación, la mm, sanación. ¿Cómo dice él? ¿Cómo curamos esos corazones? Bitarifi huquq al-Mustafa, con el conocimiento de lo que es debido al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es increíble y es único en la historia de la humanidad, mm, subhanallah. Es único como dices, ¿no? Ante un mundo en el que todo es tan visual, al profeta sallallahu alaihi wasallam no lo vemos, pero su solo recuerdo, el salawat por él, sallallahu alaihi wasallam, tranquiliza, sosiega nuestros corazones y nos hace amarlo, aunque no lo hayamos visto nunca, y que Allah nos permita verlo en sueños y verlo, amén. inshallah, en el jardín, inshallah. Amén, amén. ¿Cómo cuenta así cuando hay gente de otros caminos, te dice, te plantea, ¿por qué ustedes no pueden retratar a su profeta como sí sucede con el cristianismo? ¿Qué respuesta les das a ellos? ¿Por qué no tenemos esa puerta abierta a nosotros, digamos? ¿Qué nos abre, digamos? ¿Y por qué la restricción? Pues nunca se me ha planteado, la verdad, y nunca me lo he planteado. Ah, Tiene que representarse gráficamente lo amado, era lo que diría. No, sin entrar desde el punto de vista del fiqh, podemos hablar desde el punto de vista de jurisprudencia y todo ello, pero yo no entraría desde ese punto de vista. Yo diría, ¿hay la necesidad de realmente representar gráficamente lo amado? ¿Realmente lo amado no está en el corazón? No concebimos a Allah subhanahu wa ta'ala con nuestro corazón. Si lo concebimos con nuestra mente, ya lo estamos asemejando a algo creado y Allah es diferente de lo creado. ¿Por qué no lo mismo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sin entrar en el punto de vista de fiqh, de Claro, jurisprudencia y lo que hay al respecto. claro, mashallah, mashallah. Sé que has estado hace poquito en la Umbra, me imagino que habrás visitado Medina también. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de este último viaje a esta tierra bendita? Siempre es el Medina, Medina. Medina es lo que, en mi caso personal, cada gente vive su viaje y tiene sus aperturas y tiene sus contemplaciones y tiene sus reflexiones, pero para mí alhamdulillah, llevo yendo 3 años seguidos, Allah me lleva invitando 3 años seguidos, y cada año es Medina, la atracción de Medina al Munawwara, de esa compañía y de esa cercanía al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa compañía, esa cercanía a él, esa paz que se respira, ¿no? Esa rahma, ¿acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam no era una misericordia para todos los mundos? Pues esa misericordia sigue presente para mí en Medina Munawwara, en Mecca es tú solo ante Allah. Y así es como yo lo explico, ¿no? Sabemos que Allah se dirige a nosotros a veces mediante Jalal y a veces mediante Jamal, a veces mediante Jalal, ¿no? La majestuosidad de Allah, el poder de Allah, y eso es Mecca. Por eso hay tanta inquietud siempre, ¿no? Hay tanto Mm, nerviosismo, hay tanto mm, tensión, porque mm, te ves solo con Allah, y ese es su Jalal. En Medina, ¿qué te ves? Te ves ante Allah, pero acompañado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso es el Yamal, eso da muchísima tranquilidad. En Medina Allah se manifiesta a través de su Yamal y qué hay más bello de entre la belleza de Allah que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Medina es ese lugar que por mucho que bebas de él no te sacia. Es renovación, es amor, es rahma, es bondad, es misericordia y es una tranquilidad, una seguridad y una paz que personalmente no lo he experimentado en ningún otro lugar. mashallah, mashallah. Es muy llamativo también que no quede nada de la Medina original, ¿no? Que todas las expansiones de la mezquita han ocupado todo lo que era la ciudad original de Medina, ¿no? Porque el Baqi está inmediatamente después de la explanada, ¿no? Que tampoco haya nada para ver desde ese punto de vista, ¿no? Uno ve, pero no ve nada de lo que era entonces, excepto la cueva de Gira, ¿no? Algunas cuevas, pero muy poquita cosa tiene para ver de esa historia original, ¿no? Así que también la conexión uno la tiene que hacer, como decías vos, del corazón. Y aún sin ver, se siente. ¿Qué sería viendo? Mayara, Mayara.
Alhamdulillah, sí. Bueno, gracias por todo, gracias por tu buena disposición, gracias por embarcarte en esta aventura de conocimiento con nuestra madraza. Es muy necesario tenerte a ti, tener tu guía, poder explorar este océano que es nuestro profeta, hermoso, y la necesidad de actualizarnos en estos tiempos tan confusos, ¿no? Que la gente lee un libro y no sabe cómo aplicar lo que leyó, no le parece que es algo que puede sonar desactualizado y sin embargo tiene una actualidad permanente, ¿no? Su sunna y su vida. Así que muchas gracias, Ustad, gracias por estar aquí. Los invitamos entonces a partir de abril al curso de Sira Profética que va a dar Ustad Esmer Bermejo de nuestra Madraza Rabbani. Si nos pueden pedir información a través de nuestros mails y nuestras redes, Alhamdulillah, los esperamos y gracias por todo, Ustad, que tengas un Ramadán bendito, con mucha apertura, que vuelvas cada año a Medina, que podamos encontrarnos contigo en Medina también, inshallah. Este, y nos vemos en el aula, inshallah, en abril. Inshallah, nos vemos en abril, pero como he dicho, para mí es un verdadero placer, a ver si Allah subhanahu wa ta'ala permite que todos estos anhelos y deseos, ¿no?, que pretendemos con el curso, si Allah subhanahu wa ta'ala facilita que podamos llevarlos a la realidad y si todo ese amor que principalmente es el gran motivador, podemos transmitirlo, podemos impregnar nuestros corazones de ello y no hay nada más bonito que hablar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentados en Medina al-Munawwara. A ver si Allah, inshallah, Mashallah. conceda a todos los asistentes al curso, inshallah. A la Juma mía, a la Juma mía. Gracias por todo. Sí, salam alaikum y salam alaikum a todos. Un fuerte abrazo. Assalamu alaikum. Bueno.